Dios le bendiga a cada uno de mis hermanos en esta hermosa noche del Señor, de este martes de discipulado, martes de enseñanza de la palabra del Señor. Y estamos gozosos una vez más de poder compartir en esta hora con ustedes la enseñanza de esta noche. Y antes de pasar al discipulado o a la clase de esta noche, queremos tener a bien este tiempo de oración para que sea el Señor quien guíe, nos dirija y nos dé sabiduría en todo lo que habremos de compartir, y que sea el Espíritu Santo de Dios revelando a tu vida, a la vida de tu familia, las Escrituras. Oramos al Señor. Eterno Dios y Padre Celestial, te honramos, te damos gracias, mi Dios amado Jesús, por el privilegio que nos concede de una noche más poder compartir contigo este maravilloso mensaje de la palabra, mi Dios amado Jesús. Te pedimos, Dios del cielo, Jesús, que esta palabra que transforma, cambia, Dios del cielo, Jesús, que liberta, siga haciendo el trabajo que por 2000 años ha venido haciendo, mi Dios amado Jesús. Espíritu Santo, obra eficazmente en nuestras vidas, Padre, y danos revelación de tu palabra, mi Dios amado Jesús, que al estudiarla, al inquirir en ella, mi Dios amado Jesús, tú hables a nuestra vida. Y no simplemente que hables, sino que nosotros respondamos firmemente, mi Dios amado Jesús, en una vida de transformación y de cambio para vivir a la altura que tú deseas que nosotros vivamos. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén, amén y amén. Estamos estudiando la carta a los romanos y hemos establecido que más que una carta como las demás que conocemos, a los Gálatas, Tesalonicenses, Colosenses, Corintios, Efesios, Filemón, más que una carta, la carta a los romanos es un estudio teológico donde Pablo va esbozando, va detallando el estudio, ¿verdad?, de la justicia de la salvación en Dios. Así que más que una carta como las conocemos en las otras cartas, es un estudio teológico, y hemos establecido que el tema principal de la carta a los romanos es el plan de salvación de Dios y la justicia para toda la humanidad, tanto para los judíos como para los gentiles. Y eso lo hemos dejado establecido en la clase pasada. Y decíamos que en la semana pasada, en el martes pasado, lo dejamos ya al final, que habían unas características especiales que distinguían a la carta de los romanos. Y hay 4 características. Y una característica es que resalta, denota o simplemente nos da un bosquejo de cómo, ¿verdad?, nosotros podemos mirar este libro o esta carta a los romanos. La característica número 1 se nos dice que es la carta más teológica que el apóstol Pablo escribió. La lectura es más que un estudio de un estudio teológico elaborado que una carta. Así que usted la va a mirar y usted va a encontrar en él en que Pablo va esbozando, va detallando punto por punto. Número 2, hace un énfasis en la doctrina cristiana. El número y la importancia de los temas teológicos bíblicos son impresionantes, porque Pablo en esta carta habla sobre el pecado, muerte, la salvación, gracia, la fe, la justicia, la santificación, la redención, la resurrección y glorificación. Y son temas que se han ido introduciendo a la luz de la carta a los romanos y con una mayor amplitud. Y esto quiere decir que nosotros, más que entonces una carta, tenemos un estudio teológico, porque son los temas medulares para la vida cristiana. Son temas medulares para la vida cristiana. Punto número 3 de esta característica especial. Hay un uso generalizado de las citas del Antiguo Testamento. A pesar de que Pablo cita el Antiguo Testamento con regularidad en sus cartas, son esas mismas citas las que van guiando el argumento de Romanos, y vemos los capítulos del 9 al 11
en la carta a los romanos, y esto tiene que ver exclusivamente, los capítulos del 9 al 11 tienen que ver con el pueblo de Israel. Punto número 4, característica número 4. Pablo siente una profunda preocupación por Israel. Pablo escribe sobre la situación presente, y cuando digo presente es en el tiempo del apóstol Pablo, de Israel con relación a los gentiles y a la santificación. Así que para el apóstol Pablo era inherente el poder dedicar estos 3 capítulos a la condición que estaba viviendo la iglesia cristiana en este tiempo. Y tenemos que recordar que esta carta fue escrita para el año 57, 58 después de Cristo. Así que el tiempo que estaba viviendo la iglesia cristiana era bajo el imperio romano. Así que con estas 4 características que le hemos mencionado, queremos entrar entonces en una introducción exegética de la carta a los romanos. Número uno, la parte de la introducción a la carta a los romanos la podemos ver que está dividida en 3 versículos y capítulos, en 3. Número 1 está el saludo que siempre acostumbraba el apóstol Pablo. Y ese saludo está en el capítulo 1, versos 1 y 2. Y ya habíamos leído estos versículos la semana pasada, haciendo alusión a que el apóstol Pablo defendía su llamado. Y dice la Sagrada Escritura: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes de sus profetas en las Santas Escrituras. Así que para este tiempo ya el apóstol Pablo estaba detallando que su apostolado provenía de Jesucristo. En esta introducción vemos el deseo de Pablo ver a los romanos. Y eso lo encontramos en el capítulo 1, verso 3 al 15. Y Pablo tiene una gran deuda con Jesucristo. Y la única forma que Pablo puede visualizar su servicio es en el servicio al Señor. Y como Pablo ya había alcanzado, había llegado a Galacia, había llegado a los Corintios, había llegado a Macedonia, Acaya, así que Pablo no había tenido la oportunidad de llegar a Roma, pero deseaba verlos, deseaba compartir y deseaba instruirlos personalmente a ellos en este lugar. Así que, y entonces, en el punto número 3 de esta introducción de la salutación, el deseo de Pablo verlo, Pablo comienza a hablar de lo que es el Evangelio. Y es el verso 16 y verso 17. Es la esencia de toda la carta, la podemos encontrar en estos 2 versos. Esta es la esencia de toda la carta a los romanos. Y dice ese verso 16: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Así que en el Evangelio se esconde la justicia que se obtiene mediante la fe. Y Pablo hace claro y hace ver esta situación, porque morir en la cruz o predicar sobre alguien que murió en la cruz era una vergüenza, porque la muerte en cruz era el acto más vergonzoso para los romanos. Y nuestro Salvador murió en la cruz. Así que Pablo está predicando acerca de Jesucristo y dice que esta persona de Jesús que murió en la cruz no era simplemente una persona más, era Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, a quien habían crucificado. Pero qué bueno es saber que la misma Escritura nos dice que de los muertos se levantó. Así que no era una vergüenza
predicar sobre Jesucristo. Y por eso es que el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo de que mi maestro haya muerto en la cruz del Calvario. No me avergüenzo de que los romanos junto con el pueblo judío crucificaron a Jesús, sino que en el evangelio se esconde la justicia que obtenemos mediante la fe en Jesucristo. Y eso lo vemos en esos capítulos y esos versículos que hemos hablado de la introducción. Y tenga presente que esos versos 16 y 17 es la esencia de toda la carta. Ahora en una sección más adelante, una sección doctrinal, el apóstol Pablo presenta toda la teología de la salvación. De hecho, el apóstol Pablo hace un diagnóstico de todos los hombres. Y cuando digo de todos los hombres, es de la humanidad entera. Y Pablo concluye sobre este punto que todos somos pecadores. Y entonces hay cuatro aspectos que queremos denotar en esta sección. Número 1, Pablo comienza en el capítulo 1, versos 18 al 32. Y en muchas de las Biblias nuestras, en la Reina Valera, al menos, que es la que estoy utilizando en esta noche, una versión Reina Valera, el título es La culpabilidad del hombre. Y entonces vemos ahí el pecado de los gentiles, la inmoralidad sexual que había. Y Pablo, como esto es un tema, una carta teológica de la salvación, comienza a detallar la condición de la humanidad. Es como si hubiese el apóstol Pablo tirado una radiografía y está hablando acerca de la condición de los gentiles. No se queda Pablo simplemente ahí, sino que en el capítulo 2, y recuerde que no vamos a ir verso por verso, no tenemos el tiempo para hacer eso, pero en el capítulo 2, Pablo entonces comienza a hablar de la condición de los judíos. Y vemos que Pablo en todo ese tiempo habla sobre la hipocresía religiosa que existía, la inconstancia de su fe en el pueblo judío. Y era que ellos basaban que su vida religiosa se basaba simplemente en la ley. Y Pablo les está diciendo, la ley no es suficiente para nosotros obtener la salvación. Necesitamos acceder a través de Jesucristo y recibir por la fe la salvación en Cristo Jesús. Y ahora en el capítulo 3, porque ese capítulo 2 completo, Pablo se lo dedica a los judíos, a la hipocresía religiosa y a la inconstancia de su fe. Ahora en el capítulo 3 vemos que Pablo resalta, tocó a los gentiles, tocó a los judíos. Y ahora Pablo dice, y está hablando acerca del pecado de todo el mundo. El pecado del mundo. Y eso lo vemos en el capítulo 3 de los versos 1 al 20. Y ahí Pablo denota. Y entonces en el verso 9, me quiero detener unos segunditos en el verso 9 de ese capítulo 3. Y me gustaría que en esta hora en su hogar usted tuviese su Biblia abierta y me pudiese acompañar, ya sea con su Biblia, su equipo electrónico, su tablet. Pero vaya a ese verso 9, porque Pablo dice, no hay justo. Y dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Y tome a bien esa expresión en ninguna manera, porque el próximo martes estaremos hablando bajo ese aspecto que Pablo denota, 10 puntos que el apóstol Pablo habla y que la afirmación a esas preguntas es en ninguna manera y de ninguna manera. Y eso se lo dejo para que al usted ir leyendo la carta a los romanos vaya visualizando esos puntos. Y dice, continúa la lectura y dice Pablo, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo el pecado, como está escrito.
Y esos versos que suceden ahí, que le continúan, que dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda. Si usted va en su Biblia al Salmo 14 y al Salmo 53, prácticamente estos versos también los vemos en el Salmo 14 y el Salmo 53. Por eso se los vamos a dejar de asignación para que usted en su hogar vaya verso por verso con el Salmo 14, Salmo 53 y estos versos que nos acompañan en esta noche. Para que usted vea que hay una similitud completa en estos versos. Y es que Pablo entonces, él está hablando del pecado de todo el mundo. Y ahora bien, si hablo del pecado, tengo que hablar entonces de la justificación. ¿Cómo podemos nosotros, los cristianos, ser justificados? Y ahí entonces entra la doctrina de la justificación. Y Pablo resalta desde el capítulo 3, verso 21, hasta el capítulo 5, verso 21. Le dedica todo este tiempo para hablar acerca de la doctrina de la justificación. Y ahí podemos encontrar 4 aspectos de la justificación. 4 aspectos. Y qué bueno saber que estas clases se quedan grabadas para que usted pueda repasarlos más adelante en su hogar con mayor detenimiento. Número 1 de estos 4 aspectos de la justificación. Número 1, los medios de la justificación. Los medios. Y eso usted lo puede ver en el capítulo 3, del verso 21 al 31. Y es que el apóstol Pablo va detallando que solamente la fe en la redención de Jesucristo no podemos ser justificados por nadie más. La palabra es clara, solamente la redención en Jesucristo y de Jesucristo. Así que, entonces en el capítulo 4, punto número 2, en el capítulo 4, el apóstol Pablo plantea la justificación y como ejemplo de ello nos da al padre Abraham, padre de la fe, como le conocemos. Y eso usted lo puede ver más adelante, Abraham, como la carta a los Hebreos, capítulo 11, nos habla en la galería de la fe acerca de estos hombres. Y dentro de esa galería de la fe está Abraham. Punto número 3. ¿Para qué entonces me sirve la justificación? ¿Para qué me sirve? Y en el capítulo 5 de la carta a los Romanos, versos 21, verso 21, nos habla acerca de para qué me sirve. Y le leo rápidamente. Para que así como el pecado reinó para muerte, es un pasado, así también la gracia reine. Ahora me está hablando de un presente y futuro. Por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y entonces, si hay 5 resultados, los quiero detallar. Número 1, la gracia de Dios consiste en Cristo Jesús. Número 2, que en medio de las tribulaciones y el dolor que puedan vivir los cristianos, siempre hay gozo en nosotros. Punto número 3, que los cristianos viven la auténtica paz, no la que el mundo da, la paz que solamente Cristo nos da en medio de las tribulaciones y en medio del dolor. Los cristianos controlan la ira y viven con la templanza que solamente Cristo nos da. Y hay una templanza, una mansedumbre que solamente los cristianos pueden recibir, podemos recibir a través de Cristo. Y el punto número 5 de para qué nos sirve la justificación, que los cristianos viven la gloria de Dios. Oh, qué maravilloso es saber que nosotros vivimos en la gloria de Dios. Ahora bien, volviendo nuevamente a los 4 puntos de para qué me sirve la justificación.
los capítulos 6 al 8, nos hablan de la santificación. Recuérdese del capítulo 5, del capítulo 3, verso 21, al capítulo 5, 21, nos habla acerca de la justificación. Y en el capítulo 6 al 8 nos habla entonces del aspecto de la santificación. Y que somos santificados mediante la muerte. Mediante la muerte. Somos santificados mediante la muerte en Cristo. Eso lo vemos en el capítulo 6. Somos santificados en la unión con Cristo. Capítulo 7, los versos 16. Somos santificados mediante la unión con Cristo. Y hace una analogía, un ejemplo, y lo pone con el matrimonio. Como el matrimonio. Cristo, la iglesia, es la novia. Cristo, la iglesia, un día se casará o está casada con Cristo. Y en ese matrimonio somos santificados mediante esa unión en Cristo Jesús. Hay una necesidad en nosotros de ser santificados. Hay una necesidad de nosotros en ser santificados todos los días. Y eso lo podemos ver en ese capítulo 7, los versos del 7 al 25. Podemos encontrar esta necesidad de nosotros ser santificados. Y hay una santificación mediante la morada del Espíritu Santo. Y es el capítulo 8, completamente dedicado al Espíritu Santo, a vivir una vida plena en Cristo. Si usted anhela, hay un anhelo ardiente en su vida de vivir una vida sometida bajo el poder del Espíritu Santo, léase ese capítulo 8 completo de la carta a los romanos. Porque realmente su vida será enriquecida por la palabra del Señor. Así que ya hemos hablado acerca de la justificación y acerca de la santificación. Y en estos puntos medulares teológicos, que hoy día en cualquier instituto, universidad cristiana que usted vaya a estudiar, a buscar ese conocimiento de las Sagradas Escrituras, son puntos que se estudian porque son aspectos teológicos doctrinales, medulares para la iglesia que sigue a Cristo. Que sigue a Cristo. Ahora vemos en los capítulos del 9 al 11, como le había anticipado al inicio de esta clase. Y esta sección se conoce como la sección profética, porque dentro de esta sección hay 3 partes. Y además de que esta parte es exclusiva al pueblo de Israel. Es exclusiva al pueblo de Israel. Y el capítulo 9, completo, está hablando del remanente de los hijos de Dios. Y es la elección de Israel. Ese remanente de los hijos de Dios que están allí. Capítulo número 10 habla del rechazo de Israel a la justicia de Dios. Y es que a través de estos 3 capítulos, el mismo Señor trata con el pueblo de Israel. Por eso es que estos 3 capítulos son exclusivamente al pueblo de Israel. Y número 11, capítulo número 11, nos habla de esa reconstrucción del pueblo, de ese remanente escogido por gracia, que también ha de alabar y ha de ser justificado y santificado. Así que esos 3 capítulos, 9, 10 y 11, tratan con Israel solamente. Y Pablo va detallando la carta y quiero entonces que usted vaya viendo. Hay una salutación. Pablo comienza a tirar una radiografía de la condición del cristiano y dice de la humanidad. Todos son pecadores. Pero no solamente lo deja ahí, entonces entra en el tema de la justificación
y más adelante habla de la santificación. Y entonces habla de este pueblo de Israel, de este trato con Israel. Y ahora entonces el apóstol Pablo, en este estudio teológico, comienza a detallar la práctica o la ética con la que deben vivir los cristianos. La práctica o la ética que deben vivir los cristianos. Y quiero denotar en estos próximos capítulos 5 aspectos de la ética cristiana, de la ética que nos debe conducir a nosotros y que somos nosotros los llamados a ser modelos a todo el mundo. Hoy día, en el siglo XXI, en el presente que estamos viviendo, donde la ética se ha perdido, donde los valores se han deteriorado, donde hay una sociedad que se sigue corrompiendo, la iglesia del Señor tiene que seguir siendo luz en medio de las tinieblas. La iglesia del Señor tiene que ser la sal con que salemos a nuestra sociedad. Y entonces tiene que haber una conducta de ética para nosotros, que nos rijan, que cuando las personas nos vean digan, realmente esos son cristianos porque viven una vida distinta a nosotros. Entonces, Pablo comienza a detallar en ese capítulo 12, y que la versión que tengo ante mis manos, la Reina Valera, lo titula Los deberes cristianos. Pero Pablo afirma que es la vida cristiana de los creyentes, la vida religiosa de los creyentes, de los cristianos. Y Pablo lo que busca es que el cristiano tenga una renovación diariamente de pensamiento y actitudes. Y yo dije que una característica es algo que distingue a una persona. Pues una de estas características, de esta ética, de esta práctica que el apóstol Pablo nos está detallando, es esta que nosotros conocemos y que utilizamos frecuentemente. Y leo esos versos 1 y 2 de Romanos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y es que el apóstol Pablo buscaba que diariamente el cristiano se renueve en su pensamiento y en sus actitudes. Somos nosotros los llamados. ¿Y cómo hacemos esto? A través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nuestra vida nos va renovando diariamente y va renovando nuestras actitudes. Número 2, Pablo detalla en el capítulo 13 que la vida cívica del creyente o del cristiano debe ser de manera decorosa. Y fíjese cómo dice, porque no dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Así que está hablando de un aspecto de cómo nos conducimos socialmente, de una vida cívica en la sociedad. Estamos llamados entonces nosotros a obedecer las autoridades. Punto número 3, la vida social del creyente o cristiano. Pablo también habla en ese capítulo 13, los versos 7 al 14, nos habla acerca de la vida social con la cual nosotros, los cristianos, debemos conducirnos ante la sociedad. El capítulo 14 completo y los primeros 13 versículos del capítulo 15, capítulo 14 y los primeros 13 versículos del capítulo 15 nos habla a nosotros de la relación entre los débiles y los fuertes.
nos habla de una relación entre los débiles y los fuertes. Y es que nosotros debemos comprender y ayudar a los más débiles. Y punto número 5, la pasión o devoción por Cristo. Pablo ve la oportunidad de unir las dos iglesias, la judía y la gentil, por medio de las ofrendas. ¿Se acuerdan la semana pasada que le había hablado que Pablo había sido estorbado, no había podido ir? Porque Pablo entonces encontró que era mejor acudir a Israel con las ofrendas que había recogido, había colectado de Galacia, de Tesalónica, de Macedonia, de Acaya, de estos lugares. Y recuérdese que en Corintios, en la segunda carta a los Corintios, Pablo les afirma: ustedes no han madurado porque no han puesto en práctica lo que se les ha dicho. O sea, no habían ofrendado para la iglesia judía que se encontraba en Israel, para la iglesia de los cristianos que se encontraba en Israel. Y entonces Pablo encuentra pertinente el no ir a Roma por entonces llegar hasta Israel, donde aquellos cristianos que estaban allí, y decirle: la iglesia hermana que está fuera de estas regiones, que están en otros lugares, les están bendiciendo por medio de las ofrendas. Y Pablo ve la oportunidad de unir la iglesia que está en Israel, la iglesia judía, con la iglesia gentil, y que todas se unan en una misma, porque todo proviene a través de Jesucristo. Entonces, para Pablo era más importante llevar estas ofrendas personalmente que llegar a Roma. Fíjese que Pablo tenía bien claro este aspecto acerca de la iglesia. Y en este en este capítulo 16, porque la carta a los romanos, o el estudio teológico de la carta a los romanos, contiene 16 capítulos para que usted pueda leerlos diariamente, pueda inquirir en ellos, pueda buscar en ellos. Y Pablo entonces comienza a traer la conclusión de la carta a los romanos. Y la carta a los romanos es una cátedra a lo que pudiéramos llamar a la inteligencia emocional. Ejemplo de esto es que a través de este último capítulo, Pablo permite que sus compañeros del camino también puedan saludar a sus compañeros ministros. Y esto me habla de la inteligencia emocional que el apóstol Pablo tenía al incluir no solo su persona, sino también a sus ayudantes ministros, a que saludaran también a la iglesia y a los demás. Así que Pablo incluye ahí, Pablo incluye a sus amigos. Y podemos ver 5 partes acerca de la inteligencia emocional en este capítulo 16. Número 1, Pablo hace una recomendación en el capítulo 16, versos 1 y 2. Y leemos de la siguiente manera. Pablo hace una recomendación a Febe. Y Febe era la diaconisa. Mire lo que dice esos versos 1 y 2. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Así que no tan solo Pablo está hablando de la inteligencia emocional, sino que Pablo está recomendando que esta mujer diaconisa ha sido ayuda en el ministerio para Pablo y para otros. Y Pablo entonces recomienda a que la iglesia en ese lugar pueda ayudarla y pueda sostenerla. Del verso 3 al verso 16 son saludos que Pablo presenta, saludos. Pero interesantemente Pablo nombra y habla bien de las personas que él va saludando. No los vamos a leer todos, pero mire cómo dice ese verso 8. Saludad
a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Y a Estaquis, amado mío. Así que Pablo comienza a nombrarlos uno a uno, porque habla bien de las personas. Eso nos habla de la ética, de la práctica que el apóstol Pablo había conocido y que les estaba modelando e instruyendo a través de esta carta a los romanos. Entonces, Pablo hace una advertencia en contra de los que dividen la iglesia. Y eso lo vemos en el verso 17 al 20. Una advertencia de aquellos que quieren dividir la iglesia. Y Pablo le permite unos saludos a sus amigos. Si vemos del verso 21 al 24, Pablo le permite a sus colaboradores a que saluden. Y mire cómo dice el verso 21. Os saludan a Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Y es que la misma carta nos habla que Pablo dictó, pero hubo un copista, hubo un servidor quien copió esta carta. Entonces Pablo le permite a sus amigos que también saluden. Y los versos 25 al 27 de esta capítulo 16, que es la bendición final, o la doxología final, como se titula, pero es la bendición final que Pablo dice: y al que puede confirmarnos, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del ministerio, que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente, para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo, para siempre. Amén. Así que en esta bendición final, Pablo exalta al Dios Padre, a Jesucristo. Y es que cuando un padre y el apóstol Pablo les quiere decir a la iglesia: esta bendición no proviene de mí, esta bendición proviene de nuestro Padre Celestial. Y así, de esta manera, concluimos con estos 16 capítulos que nos presenta la carta a los romanos. La próxima semana estaremos hablando de 10 puntos que corren a través de estos 16 capítulos, con la afirmación que Pablo hace de esta manera: en ninguna manera, de ninguna manera. Sea una expresión o sea la otra, Pablo está haciendo una afirmación a las preguntas que anteceden estas respuestas. Sí, con eso estaremos la próxima semana, el próximo martes, estudiando. Le instamos a que usted en su hogar diligentemente estudie, lea estos 16 capítulos para que usted pueda comprender y entender a través del Espíritu Santo lo que el Señor está hablando. Oro en esta noche para ser despedido. Señor y Padre Celestial, te honramos, te damos gracias, mi Dios amado Jesús, por este tiempo. Gracias por tu palabra, gracias porque ella nos inspira, mi Dios amado Jesús, cada día a caminar, mi Dios amado, firmemente en ti. Señor Jesús, nosotros te honramos y te damos gloria. Permite en esta hora, oh Dios del cielo, Jesús, que tu bendición nos acompañe, mi Dios amado Jesús, y continúe con nosotros el resto de la semana, nosotros honrándote, glorificándote y dándote a ti, mi Dios amado Jesús, toda la honra y toda la gloria en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén, amén, amén. Será hasta la próxima. Dios te bendiga.